Que me alegro muchísimo de veros y de estar aquí. Esta es una actividad de estas que hacemos de divulgación del grupo de trabajo de psicología coaching de este colegio, de la Psicología de Madrid, que trata de exponer ante todo el que quiera conocerlo cómo podemos desarrollarnos como personas, cómo podemos aprender a vivir mejor, a sentir mejor, de alguna manera aprovechar mejor nuestra vida y sentirnos más protagonistas de nosotros mismos. Buscamos con estos actos divulgar qué es lo que hacemos como psicólogos coaches, acreditados por este colegio de la Psicología de Madrid, como tales psicólogos coaches, que trabajamos con un método que trata de buscar el cambio consciente de las personas, el cambio de una manera que sea congruente con quienes somos, con quién aspiramos a ser, cómo queremos vivir. En esta idea de que el cambio es algo que inherente al ser humano, inherente a nuestra forma de pensar, sentir y hacer, y a la vida en general, pensamos que ofrecer un ciclo de conferencias sobre el cambio podría ser una forma de aportar conocimiento sobre, efectivamente, cómo vivimos el cambio, cómo nos afecta, cómo podemos hacer para que ese cambio sea más consciente, sea más propio de nosotros mismos, sea de alguna manera más voluntario y por lo tanto, pues seamos más protagonistas nosotros del cambio, que no sea algo que nos ocurra. Hemos tenido ya 2 conferencias, la primera por Carmen Quesada, la segunda por Amparo Varas. Y esta tercera conferencia que tengo el honor de presentar es la de Ángel Secadas, compañero del grupo de trabajo, que nos va a hablar de algo que es muy importante, que es eso, la resistencia al cambio. ¿Por qué pasa? Yo, tal y como yo le he planteado, pues qué maravilla el cambio. Pero la realidad es que nos resistimos muchísimo al cambio, nos cuesta muchísimo. Bueno, eso creo yo, no sé lo que va a contaros él, pero vamos a ver qué nos cuenta. Ángel Secades es, como os digo, compañero, psicólogo, coach, tiene un montón de especializaciones, MBTI, FIRO, etcétera, etcétera. Es una persona con una amplísima formación en metodologías concretas que permiten el desarrollo personal. Y yo creo que esto es lo que nos va a contar hoy, ¿verdad que sí? ¿Algo de esto? Pues sí, por supuesto. Vamos a ir hablando del cambio y siempre, como decía Isabel, ¿no? Desde la perspectiva de la técnica que podemos ver en coaching y cómo también este tema de gestión del cambio es uno de los campos donde probablemente más se rocen coaching, psicología y otros enfoques, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver? Fijaros, una de las claves, y decía muy bien Isabel, no todo el cambio es maravilloso, y una de las claves es entender qué supone el cambio para la persona. Incluso mi trayectoria, que tiene mucho más que ver con compañías, pues he trabajado tanto en recursos humanos, pues para multinacionales fundamentalmente, o ahora como consultor y coach ejecutivo para distintas compañías. Lo que nos encontramos, incluso en los programas de gestión del cambio, es que se habla del cambio en general, pero no se analiza la naturaleza de ese cambio. Y hoy vamos a ver que no todos los cambios son iguales, porque implican distintas cosas para un individuo. Vamos a ver algunos enfoques del cambio sin entrar en todo el detalle de la psicología. Yo creo que no es este el foro para hacer una revisión y hay muchos modelos, pero sí algunos enfoques y autores cuyos modelos pues, pueden servir para la práctica de coaching o incluso para alguna técnica derivada del coaching que también es útil para psicología, ¿por qué no? Y vamos a terminar con una técnica que se llama inmunidad al cambio, para la que os pedía ese folio, que tengáis un cuaderno, así que vamos a coger cierta velocidad para avanzar y que nos dé tiempo a la técnica. Por supuesto, nos interrumpís lo que necesitéis, ¿sí? Bueno, y me gustaría empezar con una pregunta que nos va a servir también para que sobre eso reflexionéis el resto de la sesión. La pregunta es, ¿cuál es tu mayor reto actual de cambio?
Es decir, cada uno de vosotros, vosotras, ¿cuál es vuestro reto actual de cambio? Todos, yo dudo de que alguien no tenga uno, de que tenga una vida absolutamente estable y no tenga nada que cambiar. Entonces puede ser un reto que actualmente estáis tratando de acometer, puede ser algo que se os ha quedado inacabado de un intento anterior. Y me gustaría también que pensarais por qué ese cambio está siendo un reto, que pensarais en eso. Un momento de reflexión y vamos avanzando. Los que no tengáis, seguro que os surge. Y fijaros, enlazando con la psicología hay un tema muy interesante, es decir, donde probablemente más se ha estudiado el cambio, tiene que ver con toda la parte de comportamientos relacionados con cambios en la salud, asumiendo que, bueno, desde el modelo transteórico hay una serie de modelos que dicen qué pena que pequeños cambios en las conductas de personas que tienen problemas de salud suponen enormes mejoras, ¿no? Y cómo las personas no son capaces muchas veces de hacer esos cambios en sus hábitos de salud. Entonces es uno de los mejores ejemplos que tiene la psicología de algo no solucionado y que dices, oye, las consecuencias tremendas que puede tener para la vida, para nuestra salud, y aún así parece que no somos capaces de implementar esos pequeños cambios en nuestros hábitos, ¿no? Hay un estudio muy interesante de Davis y esos colaboradores que veis allí, Campbell, Hildon, Hobbs y Michi, que trataron de ver todos los enfoques que habían hablado de cambio en psicología, sociología, antropología, filosofía, para poder de algún modo orientar al Instituto Nacional de Salud sobre qué cambios eran más efectivos. Descubrieron 82 modelos, que me parece tremendamente llamativo, es decir, hasta ese punto está sin solucionar. 82 modelos. Evidentemente no los vamos a mencionar, pero sí vamos a avanzar un poco hacia ese punto. Y algo en lo que me gustaría insistir es que una de las primeras cosas que nos tenemos que plantear, desde luego en un proceso de coaching, probablemente también en terapia, es decir, cuando alguien está afrontando un tema de cambio, es si ese cambio es intencional. Si es un proceso decisional, porque en el momento en que tú te planteas un cambio intencional, evidentemente estás en el papel protagonista, en el papel en el que asumes la responsabilidad de las consecuencias de ese cambio. Es un proceso consciente, es un proceso mucho más meditado y se puede planificar. Es decir, es algo que tú de algún modo puedes planificar, no es un cambio que te ha llegado de pronto. Y tu mentalidad cambia muchísimo, ¿no? Esto es lo que dicen en inglés accountability, es decir, esa sensación de que lo haces tuyo, que esa mentalidad de solución de problemas y vas a poner el foco en los beneficios. El cambio impuesto, que es lo que nos ha ocurrido a muchas personas, o bueno, al 100% de las personas, por ejemplo, con un tema como el de la pandemia, es la amenaza, es decir, es un cambio que tú no puedes planificar, tienes una mayor percepción de falta de control, de arbitrariedad, de por qué esto me pasa a mí, lo vives como abrupto, incluso aunque haya llevado un tiempo y sea gradual, y desde luego va a alterar probablemente tu equilibrio, ¿no? Y hay pues muchos modelos de cómo es la respuesta al cambio, ¿os acordáis del modelo de Kubler-Ross, de las fases del cambio? Bueno, que ya está muy superado, pero sigue siendo un modelo que explica un poco, bueno, pues esa negación inicial, ese estado hasta que consigues hacerte. Entonces, esta es una de las primeras análisis que tenemos que hacer con una persona, ¿no? Hasta qué punto es intencional y hasta qué punto es impuesto. Y muchas veces la realidad es que la gente aparentemente habla de un cambio intencional, pero es impuesto. Es decir, las circunstancias te han llevado a tomar esa decisión. Entonces, no es tan intencional como parece, es algo en lo que hay que indagar. Y fijaros, hay otra cosa que es que no todos los cambios, la naturaleza del cambio es distinta. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que a mí me sube la tensión y tengo que empezar a vigilar mi tensión. Simplemente vigilarla y aprender cómo se hace. Eso lo llamamos un cambio técnico. ¿Por qué es un cambio técnico? Ahora os voy a hablar del autor que propone este modelo. Porque hay problemas en la vida donde podemos identificar bien la causa,
nos gustará o no ese cambio, pero sabemos que hay un problema, sabemos que algún experto, en este caso un médico, un enfermero, una enfermera que me puede ayudar a medirme la tensión y yo aprendo y lo hago. Me costará más, me costará menos, me gustará más, menos, pero es un cambio en el que hay un problema identificable, hay una solución y hay un experto. O, por ejemplo, los temas de protección de datos en las empresas. Pues no nos gustan, es un rollo para todos, pero hay problema, solución, experto. Y vamos a por ello. Y aún así, pues tenemos resistencias. Pero luego hay algo que este autor, Ron Heifetz, llama el cambio adaptativo. Fijaros, por ejemplo, en el tema de la pandemia, no poder abrazar a las personas en el entorno en el que estábamos supone un cambio que no, es decir, no tenemos muy claro ni cuál es el problema. No tenemos claro siquiera si hay un problema, no tenemos clara la solución y no podemos encontrar un experto. Por ejemplo, si yo además de tener que vigilar mi tensión, tengo que cambiar todo mi tipo de vida, tengo que empezar a comer sano, tengo que dejar de beber, eso supone también dejar de reunirme los domingos con mis amigos a tomar el aperitivo, ya empezamos a entrar en otro terreno, donde lo que tengo que cambiar son creencias, valores, actitudes. Es un cambio, a mí me gusta llamarlo transformacional en vez de adaptativo, que involucra muchas más facetas de la vida. La realidad es que en la vida la mayor parte de los problemas que tenemos tienen las dos cosas. Tienen un tema técnico, pero también tienen un tema adaptativo. Fijaros, ahora yo os planteo un poco esta pregunta, ¿no? De ese cambio que habéis pensado al principio, ¿ese cambio qué involucra? ¿Es un cambio que simplemente es un problema y hay que ir a un experto o es un tema que afecta a vuestro modo de vida? ¿Quién ha pensado que es un cambio más transformacional, que afecta a sus creencias, a sus valores? Levantad la mano de los que lo habéis pensado. O sea, un buen porcentaje, ¿no? ¿El resto tenéis un cambio simplemente de un problema-solución, un poco entre medias, ¿no? Por lo que veo por ahí, entre medias. Pues fijaros, esto es algo que este autor, Ronald Heifetz, es un autor que es un clásico del liderazgo. De hecho, ha asesorado pues, a gobiernos, tiene un libro que tiene que ver con el liderazgo adaptativo, que es un absoluto clásico, es médico, es violonchelista, tiene formación médica en psiquiatría y él ha investigado mucho este tema que es apasionante. Entonces, él nos habla claramente de esto, ¿no? De cómo estamos en ese continuo entre un cambio técnico y un cambio adaptativo. Y desde el coaching es muy importante entender que en un cambio adaptativo nosotros tenemos que renunciar a cosas. Es decir, cuando tenemos que cambiar nuestras creencias, nuestros valores, nuestros hábitos diarios, tenemos que renunciar a cosas. Y esa pérdida explica en buena parte la resistencia al cambio, mucho más que cuando estamos con un problema técnico, ¿no? Lo peor de todo es que es una apuesta, es decir, que hacemos esos sacrificios y simplemente tenemos la posibilidad de un futuro mejor, pero no tenemos la evidencia. Entonces, este es un tema que hay que entender absolutamente de cara al cambio. Entonces, primer análisis, si tu cambio es 100% intencional, que repito, tengo mis dudas de que siempre sea 100% intencional, 100% impuesto, técnico o adaptativo. Fijaros los cambios que tenemos como sociedad. Muchos, es decir, aparentemente pueden ser técnicos, porque estamos de acuerdo en que, oye, pues todo el tema del medio ambiente, pues hay soluciones técnicas. Es decir, realmente pues tú dices, oye, limpiar el mar, limpiar un bosque que esté lleno de basura, la solución es técnica. Estamos de acuerdo que hay un problema, pero involucran mucho más. Todos los temas de inteligencia artificial, medio ambiente, ecología que ahora mismo involucran un cambio profundo en nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? Y por eso son temas que están costando tanto. Para eso, desde el coaching es muy importante ahondar en lo que llamamos el iceberg. Es decir, muchas veces solo vemos comportamientos, conductas, pero sabemos desde la psicología del coaching que si no ahondas en esta parte de cómo te sientes respecto al cambio, qué habilidades tienes, cuáles son tus creencias,
hacia el cambio. Sabéis que en coaching distinguimos mucho entre creencias limitantes, las que no te ayudan a avanzar, y creencias poderosas, ¿no? Entonces, cómo nuestro cliente se siente respecto a eso es muy importante, cuáles son sus valores, y desde luego pues podríamos discutir horas, pero hay también un tema de apertura a la experiencia, un rasgo de personalidad que probablemente ayude desde la psicología. También hay otro tema, y esto ayuda mucho en el coaching, es decir, cuando estamos haciendo coaching, pues tampoco puedes a las personas plantearle todos los modelos que tiene la psicología o el propio coaching, pero sí le podemos hacer la reflexión a la persona. Fijaros, esto viene del famoso campo de fuerzas, ¿no?, de Kurt Lewin. Es decir, Kurt Lewin lo que dice es que nosotros como organismos, lo que decía evidentemente, nosotros como organismos estamos en un equilibrio precario, siempre entre lo que nos empuja hacia el cambio, las fuerzas que son facilitadoras hacia el cambio y las fuerzas de resistencia hacia el cambio, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero implementar un cambio en mi vida que tenga que ver, pues imaginaos, con perder peso, pues habrá una serie de fuerzas que me ayuden, o sea, que tengan que ver, pues, por ejemplo, con el médico que me está atendiendo, con los análisis, es decir, hay una serie de fuerzas que me empujan, me presionan hacia avanzar, y otras fuerzas que probablemente tengan que ver con esos domingos, con mis amigos, compromisos sociales, es decir, otras fuerzas que no me dejan avanzar. Entonces, este esquema aparentemente tan sencillo, evidentemente el modelo de Kurt Lewin tiene más profundidad, es muy útil como metáfora de hacerle reflexionar a la persona qué tiene en este momento de su vida a favor y qué tiene en este momento en contra. Y enumerarlo o incluso asignarle porcentajes para que la persona haga la reflexión de cómo de fuerte está en este momento en esas fuerzas a favor versus las fuerzas en contra. Como veis, es una metáfora muy sencilla, pero que puede ayudar a entender por qué la gente no cambia, porque cuando te enumera las fuerzas en contra, pues ves que realmente hay pocas probabilidades. Hay otro autor que se llama Dave Glaser que creó una fórmula del cambio. Fijaros, la fórmula también funciona como una metáfora, no tanto como una fórmula matemática. Esta fórmula es muy interesante, después ha sido, valga la redundancia, reformulada por más autores, pero vamos a ver la forma original, la reformulada, porque fijaros qué potente si nos viene una persona y nos dice que quiere cambiar y que, bueno, no está avanzando demasiado en su cambio. Nos podemos sentar y analizar con esta persona y plantearle esta fórmula. Sabemos que el cambio es igual a la insatisfacción que tú tengas con tu situación actual, ¿de acuerdo?, a que tú seas capaz de visualizar un estado deseado, es decir, que tú seas capaz de verte en ese estado deseado, que seas capaz de empezar a dar los primeros pasos prácticos, esas primeras acciones que suponen evidentemente un refuerzo positivo para llegar a ese estado deseado, y todo eso tiene que ser mayor que el costo del cambio. Entonces, esta fórmula, sin ser matemática, ayuda a estructurar una conversación con una persona, decir, bueno, vamos a ver qué elementos, ¿no?, un poco como hacía Kurt Lewin. La fórmula después se reformuló y también es muy interesante, es decir, de algún modo la insatisfacción con el estado actual tiene que estar combinada con una visión de hacia dónde te diriges. Esto es muy importante también en coaching, en cambio, el que las personas sean capaces de visualizar un estado final, hacia dónde quieren llegar. Y yo os diría saborearlo casi, es decir, prácticamente tocar ese estado final, ¿no? En el proceso de coaching les vas a llevar a un ejercicio en el que puedan casi encarnar a la persona que van a ser en ese cambio, ¿no? Oye, ¿dónde estás? ¿Ese cambio en qué año ha sido? ¿2025? Pues háblame desde el 2025. ¿Qué llevas puesto? ¿Con quién estás? ¿En qué cómo te estás comportando? Para que la persona sea capaz de visualizar cómo está en ese cambio. Que sea capaz también de ver esos primeros pasos, ¿no? Y luego vamos a ver un modelo muy interesante, el de la implementación de la intención, donde vemos por qué en el coaching es clave que a las personas les puedan empezar a planificar esos primeros casos, ¿no? Hay un autor
que seguro que conocéis, que se llama Jim Selman, el del el juego interior. Jim Selman lo que dice es que ese partido, él venía de hacer coaching deportivo de tenis, ¿no? Ese partido que jugamos en la cabeza, en el que planificamos lo que va a pasar, ¿no? Cómo nuestro cerebro tiene esa capacidad de anticipar lo que va a pasar. Cuando tú le pides a una persona qué primeros pasos vas a llevar a cabo, cómo lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer, lo que le estás pidiendo es que su cerebro empiece a planificar contingencias, alternativa A, alternativa B, es decir, es mucho más profundo que lo que parece. También otra clave será que tengas soportes claros para ese proceso de seguimiento, ¿no? Que se pueda apoyar en algún proceso, en alguna persona, en los soportes que necesite. Y cuando todo esto se multiplique tiene que ser superior a la resistencia para el cambio. Entonces también es una fórmula pues muy conocida, pero que puede servir para estructurar una conversación. Recordar que el tema de hoy siempre es el cambio, la resistencia al cambio individual. Seguro que habéis oído hablar de la zona de confort, ¿no? Esto ya no está muy claro de quién es. Ha habido muchos autores, pero sí que es interesante esa reflexión, ¿no? Cuando estamos en la zona de confort nos sentimos seguros y en control. Después sabemos en coaching que empieza la zona de miedo, es decir, que empieza ese terreno de inseguridad donde hay ambivalencia hacia el cambio, donde yo empiezo a perder mi autoconfianza, empiezo a veces a ponerme excusas, es decir, es esto de la fábula de la zorra y las uvas, empiezo, pues es que no lo tengo tan claro, empiezo a racionalizar por qué a lo mejor sería interesante no cambiar, me afectan, soy muy vulnerable a las opiniones de otros, parece que estoy haciendo encuestas, ¿no? Y voy viendo quién gana a favor o en contra de mi cambio y vemos que nuestro cliente, nuestro paciente está en esa zona de miedo. Si verdaderamente vamos avanzando hacia ese cambio, y por eso es tan importante lo de los primeros pasos y que la persona se visualice en ese estado final de cambio, empezamos a atrevernos. Empezamos a afrontar retos y problemas, me preparo y acepto, pues que me puedo equivocar y que me voy a equivocar, lo acepto, de algún modo lo asumo y me preparo y empiezo a adquirir nuevas competencias. Lo que estoy haciendo es extender una zona de confort todavía muy insegura, pero la estoy extendiendo. Y a partir de aquí surge la zona de crecimiento, ¿no? Donde yo actualizo mi autoimagen, actualizo un poco, pues cómo enfoco la persona que soy. Digo, oye, pues yo no sabía que era capaz de esto. Y eso desde el coaching hablamos mucho del ser y el hacer, ¿no? Cuando le decimos a una persona, ves de lo que eres capaz, estamos espejándole la persona que puede llegar a ser. Y cuando uno actualiza su autoimagen, realmente es capaz de hacer más cosas, ¿no? Es capaz de decir, bueno, si he podido, si soy así, realmente puedo hacer nuevas cosas, ¿no? Entonces, aquí establecemos nuevos objetivos. Normalmente en esta zona las personas conectan mucho más con su propósito y se fijan nuevos estándares, ¿no? Aquí hablamos mucho en coaching de resonancia, es decir, realmente aquí estás en un momento de resonar con lo que es tu mejor versión, no tanto en el problema, sino ya empiezas a visualizar el futuro. Y aquí es como se integra el cambio, es decir, también de algún modo tenemos que estar preparados para saber identificar cuáles son las reacciones en todos nosotros y primero como individuos nosotros y en las personas con las que estamos tratando de cuáles son las reacciones más naturales en ese proceso de cambio. A veces cuando hacemos todo este análisis, fijaros, oye, resistencias, ¿qué tipo de cambio tienes? ¿Es impuesto? ¿Es aceptado? ¿Es transformacional? ¿Qué te va a llevar este cambio? Pues cambiar tus conductas, tus creencias, tus valores. Pues esto que sabéis que viene del modelo transteórico, que se ha utilizado muchísimo en adicciones, ¿no? La hoja de balance decisional. Con esta hoja lo que hacemos es plantearle a las personas, nos tienen de algún modo que reflexionar qué sacan de positivo de cambiar y de no cambiar y qué sacan de algún modo de negativo de cambiar y no cambiar. Y cuando haces este ejercicio, y evidentemente en un proceso de coaching, mi perspectiva es que hay que saber hacer un coaching puro y luego están las técnicas. Pero no necesitas hacer la matriz, pero sí le puedes hacer esta reflexión a las personas en una conversación estructurada de coaching. Y a lo mejor la conclusión es que no me compensa cambiar.
y hay que estar preparados para eso. Es decir, en este momento de mi vida no es el momento de cambiar. Porque cuando valoro las resistencias, los pros y los contras, es que gano más no cambiando, ¿no? Entonces también, pues como profesionales tenemos que asumir ese enfoque, ¿no? Que no todo lo... Es decir, no siempre va a ser deseable para ese momento de la persona el cambio y que a veces puede quemar, digamos, un intento que en un momento, haciendo esa famosa fórmula de Gleicher, en un momento en que sea capaz de visualizar más el cambio, capaz de tener esos primeros pasos, que esté más preparado en unos meses, en un año. ¿Por qué quemar ese intento, no? Esa parte es importante. Y no sé si os quería hablar también de este autor, David Rock, que a mí me encanta. Es verdad que últimamente pues ha hecho menos cosas nuevas. David Rock es un autor que lo que ha intentado es aplicar todo lo que tiene que ver con neurología para el liderazgo y el coaching. Él es el que acuña el término de neuroliderazgo y ha fundado este Neuroleadership Institute, que es básicamente una consultora que hace formación y temas pues desde hace ya bastantes años, ¿no? Y tiene clientes muy importantes, ¿no? Ha hecho libros muy exitosos y él plantea un modelo que tiene mucho sentido, que se llama el modelo SCARF. El modelo lo que te dice es que en un proceso de cambio no a todas las personas nos preocupan las mismas cosas, porque hay gente, imaginaos por ejemplo un cambio en una organización, en una compañía, en la que, oye, va a haber una reorganización de departamentos y a las personas nos preocupan distintas cosas. Hay gente que estamos muy orientados al estatus, a perder estatus. Hay gente que nos preocupa más la seguridad, hay gente que nos preocupa más las relaciones. Y lo que nos dice David Rock es, hay una tendencia y eso es posible medirlo, ¿no? Él ha creado una herramienta de assessment. Entonces, su lógica es la siguiente, que tiene todo el sentido desde el punto de vista de neurología. Sabéis que, bueno, pues nuestro cerebro tiene dos circuitos importantes de evitación y recompensa, es decir, que tenemos una tendencia a evaluar, pues me voy a meter en neurología, porque creo que no es el foco, pero sabéis que en todo el sistema límbico, pues distintas estructuras, en particular la amígdala, cuando estamos ante un nuevo estímulo, una nueva situación, lo que hace es una evaluación rápida de amenaza, no amenaza. Todavía no hace una evaluación emocional fina, porque para eso necesitamos, nuestro cerebro funciona en red, necesitamos otras estructuras y en particular la corteza prefrontal para conectar muchas estructuras y procesos. Pero sí que es verdad que hay esa primera evaluación emocional de me alejo, me acerco, ¿no? Que está relacionada con la supervivencia y por lo tanto con el sistema límbico. Y él lo que dice es que en esa evaluación nos pesan más unas cosas que otras. Es decir, cuando ya conectamos con la corteza prefrontal, están esos 4 elementos que os los he dejado en inglés, porque si no el acrónimo no sale, ¿no? Entonces los vamos a ver. Fijaros, bueno, esto es lo que os comentaba del sistema límbico, ¿no? Que lo que va a rastrear es pues respuestas emocionales muy básicas: ansiedad, miedo, ira, incertidumbre. Y de algún modo, pues esta parte explica mucho cómo vamos a vivir ese cambio. Entonces, lo que nos dice David Rock es, estos 5 elementos son importantes. El estatus está relacionado con nuestra importancia relativa para los demás. Es decir, yo me comparo con otros y yo necesito estar bien posicionado respecto a la posición de otros. Y esto que parece así funciona hasta en los grupos de amigos y en los grupos de padres de WhatsApp. Es decir, es algo tremendamente humano. Entonces, claro, si hay un cambio, yo estoy orientado a estatus y hay un cambio que amenaza mi estatus, ese es el que me va a generar ansiedad, de verdad. Y ese es el que me va a generar resistencia. Hay otro componente, que tiene que ver con la certeza, que es mi necesidad, en último término, de control, de predecir el futuro. Hay personas que viven bien con la ambigüedad y hay otras personas que necesitamos a lo mejor mayor certeza, mayor seguridad. Si yo preveo que ese cambio va a afectar a mi futuro y que no sé muy bien dónde me va a dejar, pues probablemente este es el que me va a preocupar. Hay otro que está relacionado con la autonomía, que es en qué medida yo puedo mantener mi independencia, mi control sobre lo que pasa.
Y esa motivación es muy fuerte en algunas personas y se ve mucho en compañías cuando esa reorganización ficticia que hemos imaginado, pues tú prevés que el problema es que no vas a poder gestionarlo, tener una voz y no vas a poder mantener tu independencia, que te van a, perdóname la expresión, a mangonear. Entonces, aquí de nuevo esto puede provocar resistencias importantes. Evidentemente hay otro muy claro que es la relación, ¿no? Todos los modelos pues tienen esta parte de relación, de en qué medida yo siento afiliación, en qué medida siento que dentro de ese cambio pues voy a estar soportado por los demás, ¿no? Entonces, las personas que tienen una orientación muy fuerte dentro del modelo SCARF a relación, si prevén que un cambio va a suponer, por ejemplo, que vas a tener menos relaciones con un equipo, que vas a tener menos interacciones con clientes, con usuarios, dependiendo de aquello en lo que trabajes, eso te va a generar una ansiedad brutal, porque prevés que va a cambiar mucho ese contenido. Y hay otro muy importante que aquí podríamos discutir si es una motivación o un valor, que es la equidad. Es decir, la medida, hay personas que dicen, bueno, es que yo percibo que este cambio de algún modo va a cambiar la justicia que yo percibo en una situación. Es decir, que se va a crear una diferencia o entre iguales o que se va a crear una diferencia y a mí esto me produce una verdadera incomodidad y mucha ansiedad. Entonces, otra reflexión que podemos hacerle a las personas, y como os digo, el test está, yo creo que está solo en inglés, pero está disponible ponéis ese SCARF Assessment y está disponible de modo gratuito en Internet. Podéis hacerlo. Lo más probable es que os salgan, te dice por orden tus resultados, ¿no? Y que os salgan varios importantes, ¿no? Y yo no he investigado fiabilidad y validez, pero os digo que lo veo bastante predictivo y útil para coaching. Entonces, esta es otra reflexión de a ti qué te importa en el cambio. ¿Esto qué es lo que te preocupa de verdad? ¿Qué elemento? Y esto os puede dar una estructura para sondear, porque si no, hay tantos elementos, os puede dar una cierta estructura. Quería hablar también de algo que está muy presente en el coaching. Distintos modelos de coaching lo mencionan con una terminología u otra, pero realmente creo que todas las personas tenemos estas famosas creencias limitantes, pero esas creencias limitantes hay un punto cuando son muy antiguas y cuando tienen una voz muy propia, algo que se hace en el coaching es darle cuerpo. Y entonces pues lo podemos llamar saboteador, saboteadora, crítico interior, juez interno, distintos autores pues proponen. La realidad es que hay que ponerle el nombre que le resuene a nuestro cliente. Nosotros no estamos para ponerles el nombre que le suene a nuestro cliente. Y lo que haces es un ejercicio en el que le vamos dando voz y vamos dando de algún modo corporeidad a esa especie de voz que nos ha acompañado siempre. Algo clave en un proceso de cambio, ¿os acordáis de la zona de confort, la zona de miedo? ¿Cuándo va a aparecer esto? La zona de miedo, absolutamente. Entonces, cuando tengamos a cliente, paciente, usuario, quien sea, afrontando un cambio, es muy útil decir, ¿y qué te dices? Y un poco, ¿qué te pasa por la cabeza? Pues hay autorregistros, si lo estáis haciendo en psicología, es decir, un poco identificar esos pensamientos automáticos que a veces son casi intrusiones, es decir, que realmente es algo que hay personas que no reconocen del todo esa voz y hacer lo que llamamos la biografía del saboteador, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿Cuándo aparece esto? ¿Cómo lo puedes identificar? Y darle corporeidad a ese saboteador. Oye, ¿esa voz qué nombre le vamos a poner? ¿Esa voz cómo se llama? ¿Cómo se comporta? ¿En qué otros momentos de tu vida ha aparecido? Y de algún modo empezarle a dar cuerpo a esa idea de autosabotaje, que es impresionante cómo las personas, cuando estamos en un proceso de cambio que nos da miedo, nos vamos a autosabotear. Absolutamente, nos vamos a autosabotear. Y eso hay que vencerlo. Evidentemente, la psicología, desde mi punto de vista, lo ha explicado mejor que el coaching, ¿no? Probablemente no lo llama autosabotaje, pero tenemos todo el tema de creencias, ¿no? Como bien sabéis, con Aaron Beck, pues todos los temas de creencias del lenguaje categórico, ese lenguaje
que podemos detectar independientemente si estamos en un proceso de terapia o de coaching, es decir, el lenguaje categórico. Lo identificamos rápidamente. Cuando alguien dice es que todos, siempre, nunca, es que yo, es que ese lenguaje nos está dando muchísimas pistas. La terapia de aceptación y compromiso supone, desde mi punto de vista, pues una novedad importante respecto a esta idea de autosabotaje, porque lo que te dice es que, bueno, todos tenemos evidentemente un crítico interno y esa manera de pensar, esa manera de hablar nos va a dar color a nuestra experiencia y va a dar color a nuestra acción. Pero ¿tiene sentido resistirse? Es decir, está ahí, forma parte de quién eres, ¿no? Muchas veces esas voces de no hagas esto, no hagas lo otro, en realidad surgen de un proceso de aprendizaje, ¿no? Pues sabéis, Bandura, etcétera, un proceso de aprendizaje en el que de algún modo ha habido una intención de protegernos, que puede venir pues, de nuestro entorno, de nuestros padres, de la sociedad, las creencias, es decir, todo ese tipo de comentarios. Entonces, prescindir de eso, de algún modo, supone no honrar algo que surgió con una buena intención. Es mucho más inteligente decir, esto ha estado aquí en mi vida, me ha ayudado durante un tiempo, es el momento de dejarlo ir. Yo acepto y decido que lo voy a dejar ir, pero yo lo acepto, no me resisto a esas creencias, no me resisto a ese lenguaje, está ahí, lo identifico y simplemente lo voy a dejar ir, ¿no? Porque soy más que solo esos pensamientos negativos. A partir de aquí, y este es un autor de coaching, Shirzad Chamine, él habla de dos conceptos que funcionan como metáforas. Un poco, al final sabéis que el coaching bebe muchísimo de la psicología. Yo creo que, bueno, esa es la lógica de que hay un grupo de psicología del coaching y creo que, bueno, pues de esto se trata de explorar sinergias. Este autor, él lo que dice es que hay dos grandes elementos. Tenemos una especie de, bueno, lo utiliza en masculino, ¿no? También podríamos retárselo, lo llama el juez interior, ¿no? Como todos, desde que somos muy pequeños, tenemos una voz, una especie de... Tenemos muchos yoes dentro de nosotros y hay uno que nos juzga, que en un momento dado dices, oye, yo me vengo a esta conferencia, imaginaros, y pues lo habré preparado mejor o peor, pero probablemente si yo tengo un cierto momento de duda, ese momento de duda está muy relacionado con un juicio. Decir, Juángel, pues te lo podías haber preparado un poco. ¿Sabes? Tener ese componente de fast, de sentencio, muy rápido. Entonces hay que aprender a identificarlo. Y luego él dice, muy bien, este juez tiene distintos cómplices, que lo que representan, él les pone etiquetas, lo que representan es esos estilos de afrontamiento que tenemos las personas, por ejemplo, la evitación. Es decir, hay un gran saboteador que es evitar, que en el fondo es un estilo de afrontamiento. Es decir, cuando evitamos algo está cumpliendo una función en nuestras vidas que es protegernos. Lo que ocurre es que en largo plazo pues eso tiene consecuencia. Entonces él habla del evitador, habla del complaciente, es decir, cuando yo, bueno, pues tengo un cambio que me incomoda y lo que voy a hacer es de algún modo decir que sí a todo, complacer, no resistirme, no, de algún modo no posicionar mi punto de vista. Habla también del hiperracional, cuando tratamos de convertir cualquier situación incómoda emocionalmente, la racionalizamos, la cubrimos, la estructuramos de un modo que la podamos aceptar, ¿no? ¿Os acordáis de la disonancia cognitiva? El autoexigente, el perfeccionista, las personas que, claro, ¿cómo van a cambiar si nunca va a estar bien? Al nivel de exigencia que tienen, ¿no? Entonces tiene distintos estilos, que es una metáfora sencilla, probablemente pierde rigor, es decir, si no me preguntáis, pues pierde rigor en cuanto a fiabilidad y validez, pero de nuevo es también un assessment, una evaluación que está gratuita en inglés y que los resultados son, vamos, espectaculares. Es decir, cómo identifica cuáles son tus principales saboteadores, ¿no? Dentro de eso. Hay uno que es también el hiperactivo, yo estoy en el que es ese no parar de hacer para no estar
con la incomodidad, ¿no? De afrontar tus pensamientos, de afrontar el momento en el que estás en tu vida, no paras de hacer, ¿no? Ni en casa estás continuamente levantando y haciendo algo y parece que si no haces algo, pues no tiene sentido. Entonces, yo recomiendo esta evaluación como una herramienta más, parte de la filosofía del grupo, ¿no? Es ahondar en herramientas y enfoques que puedan ser útiles. Y Christine Neff, seguro que habéis oído hablar de ella. Christine Neff a mí me parece maravillosa porque es un enfoque que tiene mucho que ver con el momento que estamos viviendo como sociedad, ¿no? El Zeitgeist, un poco el espíritu de los tiempos que estamos viviendo como sociedad, extraordinariamente duro. Estamos enfocados en lo que nos falta. Una prueba clara son los filtros de Instagram, el foco en el físico, es decir, solo miramos lo que nos falta. Es muy difícil cuando estás con clientes, fijaros, aquí os voy a decir clientes individuales, equipos, cuando haces coaching de equipos es algo que identificas enseguida cuando estás con organizaciones, es decir, cómo el foco es siempre lo que falta. Y la realidad es que vamos a avanzar mucho más como individuos, como sociedad, como equipos, cuando nos centramos en lo que hacemos bien, en nuestras fortalezas. Y sin embargo, la gente cuando les presentas una evaluación, cuando hacemos un 360, automáticamente se van a la puntuación más baja, automáticamente. Y entonces esta mañana yo estaba en una sesión, me decían, bueno, es para mejorar mis debilidades. Yo decía, bueno, debilidades, vamos a reenfocar el lenguaje, ¿no? Área de desarrollo, porque podemos trabajar en ello. Y lo que vamos a hacer es minimizar el riesgo, pero ¿por qué no elegir la energía y la potencia de trabajar en tus fortalezas? Entonces lo que nos dice Christine Neff es que esa autoexigencia, esa de vivir la vida como si fuéramos deportistas de élite hasta para fregar un plato, pues lo que nos genera es un lenguaje muy negativo hacia nosotros mismos. Nos hablamos a nosotros de un modo que pues, no hablaríamos a nuestros amigos, ¿no? Nos retirarían la palabra. Entonces, Christine Neff, que tiene un libro fantástico, tiene también meditaciones en su página web y luego tiene ejercicios como escribirte una carta a ti mismo, como si fueras un amigo. Entonces, lo que nos está hablando es del autocuidado. Que esto es un tema muy interesante porque cuando lo planteas en compañías, pues bueno, dentro del coaching ejecutivo, algo que por lo menos yo he identificado mucho es en mujeres, ¿no? Mujeres ejecutivas que por el camino de tener una carrera profesional exitosa, no siempre, no digo que sea una regla, no tengo un estudio y no quiero generalizar, pero yo me he encontrado muchísimo esa autoexigencia elevada a niveles brutales, ¿no? El cómo desde pequeñas han estado en un esquema de demostrar que probablemente los hombres no se han visto en esa situación. Podríamos hablar mucho de esto. Entonces, cuando les planteas esto, es un enfoque que no siempre les encaja porque dicen, pero esto, una cosa es la autocompasión y otra cosa es no exigirme. O sea, yo quiero seguir teniendo unos estándares altos. Y estupendo, pero eso es excelencia, que no hay que confundirlo con el perfeccionismo, ¿no? Entonces, como el enfoque de Christine Neff, lo que te dice es, oye, somos humanos y por lo tanto falibles. Es decir, es que inevitablemente vamos a fallar y eso hay que aceptarlo. Entonces, yo os recomiendo también... hoy estamos hablando de herramientas de coaching que tengan que ver para el cambio. Os recomiendo el enfoque porque tiene también hay una evaluación que está en castellano, un poco de tu capacidad de autocompasión, ¿no? En qué medida estás demostrando humanidad hacia ti mismo, bueno, las 3 variables que tiene el modelo. Y desde luego ese enfoque ayuda mucho a transitar el cambio. Porque si yo en la zona de miedo, en la zona de inseguridad, de crecimiento, yo me estoy castigando, claro, ¿a qué eso no se lo haría un amigo o una amiga que estuviera? Entonces es muy importante este enfoque para ayudar a transitar. Y algo que hacemos en coaching, algo muy importante que hacemos es preparar, de algún modo, retar a las personas. ¿Qué vas a hacer? Esto que estamos viendo, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuéntame, ¿pero qué día lo vas a hacer? ¿Y tienes apoyos? ¿A quién le vas a preguntar? Y cómo, es decir, continuamente estamos tratando de algún modo de aterrizar lo que la persona va a hacer.
Y es que esto es muy importante porque ¿sabéis lo que le pasa a nuestro cerebro? Cuando yo tengo un objetivo muy bien definido y yo digo voy a hacer X, ¿no? Por ejemplo, soy una persona, bueno, pues un poco, imaginaos que no regulo muy bien mis emociones, he visto cómo se hace tal, pero ahora tengo que decidir hacerlo, tengo que decir que me importa y decidir hacerlo. Entonces, que solo me lo presente así en mi cerebro no es suficiente, porque esa meta fuerte, esa intención de meta fuerte, de algún modo no va a ser suficiente. Lo que dicen estos autores, Goldwitzer y Serán, que tienen este fenómeno ampliamente documentado, esto ya es de psicología, es que la implementación de las intenciones, o sea, en cuanto tú visualizas y empiezas a planificar ese cambio, cómo lo haré, con quién lo haré el miércoles que viene, entonces le preguntaré a no sé quién que me ayude, cuando empiezas a dar esos pasos mentales, la probabilidad de que el cambio de verdad ocurra aumenta drásticamente, y eso está muy documentado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque una intención de cambio muy general es solo un titular para tu cerebro, es muy abstracto. Y en cambio, si tú dices, oye, si yo me encuentro en esta situación, preguntaré a tal, si me dice esto, haré esto otro, volveré a llamar al día siguiente. Es decir, cuando tú estás planificando las acciones, lo que estás haciendo es un proceso de accesibilidad cognitiva para tu cerebro. Lo que estás haciendo es ponerle en el escenario distintas posibles soluciones. Estás preparando contingencias, estás preparando alternativa A, alternativa B, alternativa C. Y eso ya no es abstracto. ¿Qué estás haciendo? ¿Os acordáis de la fórmula de cambio? Estás visualizando los primeros pasos de cambio y te estás viendo capaz. De algún modo, esas soluciones van a estar accesibles cognitivamente. Y esto es brutal, porque claro, tú puedes terminar una sesión de coaching muy bien, entonces lo vas a hacer, ¿no? Fenomenal. Y no lo hacen. En cambio, si lo aterrizas de este modo, os aseguro que va a ser una gran diferencia, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, detallar el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el con quién. De pronto la persona está en la zona de miedo, acordaros, identifica una posible resistencia. ¿Qué vas a hacer? Si eso sucede, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál sería una contingencia? ¿Qué deberías hacer? Y le acompañamos, acordaros que no damos soluciones, le acompañamos en ese proceso de transitar esa zona de crecimiento y posibles contingencias, ¿no? Eso tiene un efecto positivo sobre todo en el mantenimiento del compromiso. ¿Sí? Pues con esto vamos muy bien de tiempo. He cogido con esto de que no nos iba a dar tiempo, ¿veis lo que sucede con el cambio? Había, en este caso, visualizado un estado final en el que no me iba a dar tiempo y entonces eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de ir con este modelo. Bueno, perfecto. Pues fijaros, os he traído este libro que está en castellano. Es un libro es un libro escrito en un lenguaje muy de gestión, de libro de gestión empresarial, quiero aclararlo, pero es un libro con enjundia. Es decir, entonces, estos dos autores, bueno, que son pues investigadores, es decir, ellos realmente han estado investigando el cambio, investigando por qué muchas veces el cambio no funciona, ¿no? Son de la Universidad de Harvard. Y entonces Lisa Lahey y Robert Kegan lo que nos proponen es una metáfora que yo creo que es muy bonita. Lo que nos dicen es, fijaros, lo que es la inmunidad. Vamos a pensar primero qué es la inmunidad en el organismo, ¿no? Lo que hace tu sistema inmune en el organismo es protegerte de cualquier cambio, ¿no? Es decir, cuando hay un agente externo, pues se lanza, bueno, yo no sé todos los detalles, porque no, pero básicamente se lanza a protegerte y rechaza a ese agente externo. Entonces, lo que ellos dicen, y repito, es una metáfora, pero a mí me parece muy potente, es que cuando tú, y esto enlaza con el autosabotaje otra vez, porque hoy estamos hablando de resistencia al cambio. Cuando tú te propones un cambio que es transformacional en tu vida, es decir, ya no hablo del cambio adaptativo, sino de los que tienen
una dimensión donde hay que cambiar creencias, valores, hábitos, o sea, un cambio que va a suponer movimiento, ¿no? Tu cerebro, o sea, de algún modo, en realidad tu sistema cognitivo, por decirlo así, lo que hace es funcionar como un sistema inmune y de algún modo evalúa la amenaza que supone eso y contraataca. Es decir, con la idea de protegerte, de algún modo contraataca. Entonces, esto que así suena un poco vago, vamos a ver una técnica que tienen ellos. Yo os digo, es decir, cuando hacemos esto, lo hacemos en un proceso con individuos y lo hemos llegado a hacer con equipos. Y es súper potente. Pero hay mucha gente que no llega al resultado final y le cuesta una segunda vez. Entonces, eso es posible, ¿no? Entonces, fijaros. Cuando os decía nuestro sistema cognitivo, ¿eso qué es? O sea, porque eso es muy vago. Pues son nuestros hábitos, nuestro modo de vida. Es decir, yo mantengo mi status quo. Cuando yo veo que esto me va a suponer un gran cambio, de algún modo creo esa inmunidad. Ellos plantean un ejemplo, han investigado pacientes con problemas graves de corazón, donde, oye, lo que os decía antes, pequeños cambios conseguirían una gran diferencia, y tu vida está en juego. Y todos sabemos, puede ser hábitos de corazón, puede ser dejar de fumar, personas que han tenido un cáncer de pulmón. Solo 1 de cada 7 pacientes en esta investigación era incapaz de incorporar esos hábitos de forma exitosa, ¿no? Lo hemos visto durante mucho tiempo también con prácticas sexuales seguras, en otros colectivos. Es decir, entonces, lo que dicen ellos es ¿cómo puede pasar esto? Es decir, la gente no es estúpida, es evidente que sabe las consecuencias y las afronta. Y tú hablas con ellos y no han hecho tampoco un proceso súper racional. Hay gente que sí que te dice, pues mira, yo he visto esto y he visto otro y he decidido no cambiar. Pero hay gente que de algún modo tiene un pensamiento automático que no le deja avanzar, ¿no? Ellos lo que dicen es que tienes, o sea, frente a tu compromiso de cambio, hay otro compromiso que tú no te estás verbalizando, pero que está ahí. Un compromiso oculto que no te deja cambiar. Entonces ellos generan una técnica para de algún modo identificar ese otro compromiso oculto que tú no probablemente no ni lo has identificado. Entonces, fijaros, lo primero que hacen es, para trabajar con esta técnica tienes que tener un objetivo de mejora muy claro. Por eso os decía al principio que hay que identificar una necesidad de cambio. Si no lo tenemos, no podemos empezar la técnica, ¿no? Entonces, primero, un objetivo de mejora. A partir de aquí, de algún modo ellos lo que te dicen, vamos a hacer una técnica que son 4 columnas para empezar a identificar lo que estás haciendo a favor, lo que estás haciendo en contra, y al final de ese proceso hay una cosa que se llama la gran asunción, que es ese objetivo oculto. Os pongo un ejemplo. Yo hice la técnica con un tema de perder peso, es decir, ¿cómo es posible que yo, que sé cómo lo hago, cómo hay que hacerlo, que a veces lo he hecho, que a veces lo he conseguido, porque esto no lo consigo mantener? Hice la técnica y había un objetivo oculto que era mimarme. Es decir, mimarme, que no, o sea, en el fondo dices, es que yo, claro, esos aperitivos, esto fue durante el confinamiento, ese momento que yo me voy a mi terraza, me tomo mi cerveza, me tomo mis patatas, ese es un momento de autocuidado. Pero claro, si tú me hubieras preguntado o me hubieras dicho, Ángel, te estás autocuidando a través de cerveza y patatas. Claro, yo que le habría contestado, no, esto es una broma, ¿cómo va a ser eso autocuidado? Y este proceso de 4 pasos te ayuda a entender esas resistencias internas feroces, porque son un objetivo que literalmente está compitiendo con el otro. Entonces lo que ellos te dicen es, lo que vamos a hacer es, y primero identificarlo y luego ponerlo a prueba, que te puedes autocuidar de otro modo. Entonces, claro, aquí tenemos un tema para hacer la técnica que necesitamos que realmente tengáis un compromiso visible. Tiene que ser algo que de verdad queráis en vuestra vida, en términos de cambio. Algo que queráis, pues por ejemplo. Por ahí lo tenéis, ¿sí? Adelgazar, bueno, ese es uno. Pero puede ser un tema que tiene que ser que os implique a vosotros personalmente, no ni con mi madre, ni a vosotros personalmente, que requiera mejorar, que requiera esforzarse,
que exista un coste si no se consigue. Y lo tenemos que formular en afirmativo, ¿no? O sea, que en esa intención de cambio no puede estar formulada en negativo. No puedes decir, yo no quiero, tiene que ser siempre yo quiero. Algo que quieres ser, hacer, ¿vale? Empieza, o sea, formulamos un poco la frase, esto es como un mantra. Un cambio que sería muy importante para mí en mi vida es... Y luego decimos, me comprometo a... Y esa es la formulación de cambios, es muy importante. Os voy a poner un ejemplo, está en inglés porque es la investigación que ellos llevaron a cabo, ¿no? Un cambio que se planteaban estas personas con las que hicieron el ejercicio, estas personas que tenían problemas graves de salud, es yo quiero mejorar a la hora de tomarme mis recetas diarias, mi medicación diaria. Porque tomándolo va a reducir mi colesterol y mi doctor dice, bueno, pues que eso es muy bueno para reducir la probabilidad de infarto, ¿no? Entonces, os voy a poner un ejemplo, ¿no? De coaching ejecutivo. Mi objetivo es mejorar mi capacidad de delegación. En mi nuevo puesto tengo una muy buena oportunidad de hacer aportaciones importantes. Pero me falta tiempo para todo, estoy agobiado, estresado y tengo que echar balones fuera. Es decir, quiero mejorar mi capacidad de delegación, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger vuestra hoja y vamos a hacer 4 columnas, con espacio para escribir, 4 columnas. El riesgo aquí es que no tengáis un objetivo de cambio, pero bueno, por lo menos os lleváis el saber hacer la técnica, ¿no? No, aquí no. A lo mejor fuera yo creo que te lo pueden... ¿Sí? ¿Todo el mundo tiene un objetivo de cambio o no? Los que no. Pues los que no, ahí simplemente... Perfecto. Muy bien. Entonces, el compromiso de mejora, lo que vamos a poner es la primera columna, se va a llamar compromiso de mejora. ¿Cómo lo tenemos que formular? Os recuerdo. Un cambio que sería muy importante para mí, pues ahora en este momento de mi vida, es... ¿Vale? Me comprometo a... Esa es la formulación. Os voy a dar unos segundos. ¿Vale? Esta es la columna 1, primera columna de esta técnica. Que os repito que a veces la hemos hecho a nivel de equipo. Cogemos un equipo entero, identificamos, queremos ser un departamento de marketing más estratégico. Y luego vamos viendo qué hacen y qué no hacen y descubrimos el tema final, ¿vale? ¿Sí? ¿Avanzamos? ¿Lo tenemos? Perfecto. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de una persona que nos dijo, un cambio que sería muy importante para mí como profesional sería expresar con decisión mi liderazgo, diciendo lo que pienso y lo que creo como líder, no escondiéndome diciendo lo que creo y lo que pienso. ¿Cuál sería el compromiso de mejora? Me comprometo a expresar con decisión mi liderazgo. Ese es el compromiso, ¿sí? Como otro ejemplo. Pues así es como quedarían las columnas. Os voy a poner siempre cómo quedarían las columnas. Fijaros, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver qué hago y qué no hago en contra de este objetivo, ¿no? Entonces, fijaros, muchas veces el problema del cambio es que yo tengo un objetivo que no deja de ser una intención, pero toda mi conducta va en contra. O sea, cuando yo no lo analizo es que ya ni lo de Kurt Lewin, es todas las fuerzas van en contra y la principal es que me estoy comportando en mi día a día de un modo que sería un verdadero milagro que consiguiera ese cambio. Entonces, la segunda columna consiste en hacer una lista valiente con conductas muy aterrizadas, muy de tu día a día, de ejemplos concretos, de cosas que tú estás haciendo y que van en contra de ese gran compromiso oficial que le cuentas a la gente que está en la columna 1, ¿vale? Muchas veces esos comportamientos, bueno, por no meternos mucho en la psicología, van a ser verbalizaciones que nos hacemos, pensamientos internos, eso también nos sirve, ¿eh? Pues porque dices, oye,
Pues yo lo que digo, que quiero expresar mi opinión con decisión como líder, y lo que me estoy diciendo es no lo digas, no lo digas, no lo digas, ¿sabes? ¿Sí? Entonces os voy a dar un tiempo para que penséis en conductas, fijaros. Que estos señores, ¿no?, que hemos puesto de ejemplo, estas señoras, no sabemos quiénes son, pues fijaros, conductas, cosas que no delegan. Claro, el primer señor que quería tener más tiempo de calidad para ser mejor líder. No delega, no pide ayuda, no dice que no lo suficiente, no prioriza, no separa lo importante de lo urgente. Entonces tiene un compromiso oficial maravilloso y a la hora de la verdad está haciendo todo esto en contra. ¿Sí? La otra persona, la que quería hablar como un líder, no expresa con honestidad su punto de vista, siempre busca el consenso, siempre busca que estemos de acuerdo. Entonces, claro, no puedes afirmarte como líder, ¿no? Lo que haríamos es ponerlo en la segunda columna de este modo. Os voy a dar un tiempo. No sé si alguien lo quiere compartir. ¿No? Bueno. ¿O alguien tiene una duda? Perfecto. Fijaros, os voy a poner un ejemplo para los que o las que os esté costando un poco más de estas personas en tratamiento, ¿no? Acordaros que aquí el compromiso era mejorar a la hora de tomar mi medicación diaria, porque eso va a reducir mi colesterol y esto es bueno para no tener infartos, ¿no? Entonces, ¿qué hacían estas personas, ¿no? Una de estas personas en este ejemplo, pues no se lo tomaba todos los días de acuerdo a cómo estaba prescrito por el médico. Cuando ve que se va a acabar el medicamento no va a comprar más, o sea, no tiene recambio, ¿no? Repuesto, perdonad, para de algún modo prevenir que eso va a pasar, ¿no? Bueno, cuando de algún modo tiene una llamada de la farmacia, este es un caso muy extremo, ¿no? Una persona que dice, bueno, pues cuelgo. Es decir, cuelgo porque, ¿por qué? Bueno, pues porque probablemente hay un tema ahí, oficialmente no estoy enfermo, no estoy enferma, ¿no? Entonces aquí es donde empezamos ya a entender que hay algo más, ¿no? Aquí es donde aparece el autosabotaje. Es decir, si yo tengo un objetivo oficial y yo me debería comportar de acuerdo con ese objetivo oficial, ¿por qué hago todo esto en contra? De acuerdo con este modelo es porque hay otro objetivo oculto, que está compitiendo con el oficial. Y en este objetivo oculto es donde está tu sistema, la metáfora, entenderlo siempre como metáfora, tu sistema inmune te está protegiendo. ¿De qué? Pues lo vamos a ver ahora, ¿no? En el caso de esta persona, de la medicación, pues podría ser, no estás enfermo. O sea, no, de algún modo tú no quieres aceptar que estás enfermo y comportarte como un enfermo. Entonces, ese objetivo de preservar tu autoimagen va a entrar en conflicto con la realidad de tómate la pastilla para reducir tu colesterol, que estás supervisado por el médico y la farmacia que te llama para decirte que se está terminando. Esa es tu realidad. ¿Sí? ¿Lo vemos claro? A mí me parece muy difícil, intento hacer esta técnica varias veces, descubrir el objetivo oculto, sí, ¿no? Porque claro... Es muy difícil, fijaros, yo te cuento mi experiencia, normalmente cuando lo hacemos con equipos no es tan fácil porque es muy psicológico, muy de pensar y no es un proceso donde la gente, mi sensación es que la gente, sobre todo en compañías, no está habituada a la introspección y están habituados al hacer y al decidir y la introspección nos cuesta mucho. Entonces, también cómo está formulado el modelo, todo esto de la inmunidad, hay gente a la que le genera un poco de desconfianza, le suena un poco como muy New Age, ¿no? Entonces, es muy importante avisar a la gente de que igual no lo identifican la primera vez y que no pasa nada, porque si no también estás apelando a su autosaboteador, ¿no? Entonces, mi experiencia es cuando lo hacemos con equipos, siempre les damos mucho tiempo para que ellos lo hagan cada uno de ellos.
y lo puedan comentar y tener el feedback de la otra persona, lo puedan comentar en pares, ¿no? Para de algún modo que haya otra persona que les proponga como lluvia de ideas de decir, oye, esto te podría estar pasando, ¿cómo lo verías? Tu experiencia es que no lo han conseguido. ¿Qué preguntas se te ocurren, no? Porque a mí, por ejemplo, se me ocurre qué beneficios, ¿no? ¿Qué beneficios tienes de hacer lo que haces, ¿no? Actualmente. Pero quería saber si, no sé. Claro. Vamos a avanzar y luego vemos, porque eso ya nos vamos acercando a la cuarta columna. Entonces, por no... El objetivo, el compromiso es común a todo el equipo. Claro, eso lo tienes que preparar. Es decir, normalmente esto lo haces en un trabajo de equipo y dices, oye, ¿cuál es vuestro gran objetivo? ¿Qué queréis conseguir como equipo? Eso ellos, pues, o sea, les puedes ayudar en el proceso de acompañar, pero normalmente tienen una primera idea muy avanzada. Pues si es un departamento de marketing, ¿no? En este caso era una compañía de gran consumo. Pues hombre, ellos ya tenían una misión como equipo formulada, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo traduces a un objetivo? Pero claro, no lo estaban consiguiendo. Entonces, la clave es qué estáis haciendo como equipo que va en contra. Decís que queréis ser un departamento de marketing estratégico. ¿Qué cosas no? ¿Por qué seguís siendo operacionales? ¿Qué cosas estáis haciendo que no os ayudan a avanzar? Pues nos enredamos con discusiones que no tienen nada que ver con el resto de áreas de la organización. No planteamos, a la hora de la verdad, no estamos planteando soluciones rompedoras. No nos estamos atreviendo, seguimos trabajando con los mismos proveedores desde hace 20 años, es decir, claro, todo eso no te ayuda a ser estratégico. Y de algún modo vas viendo un poco creencias que tienen como equipo colectivas. Entonces, un proceso en el que parte todavía más de ellos, porque claro, es una media, de algún modo es una media. Habrá gente que esté mucho más, que sí que esté más cerca de querer un marketing estratégico y habrá gente que no. Entonces tiene que ser un trabajo de facilitación con todo el equipo, de coaching, de equipos puro. ¿Sí? Pues vamos a ver, ahora fijaros, esto aquí es donde se pone un poco complicado. Hasta aquí lo tenemos claro, ¿no? Entonces, ahora vamos a imaginarnos, hemos dicho, claro, es que sin un ejemplo es difícil. En este caso, esta persona, ¿no? Hemos visto que no anticipaba cuando se quedaba sin medicación, colgaba la farmacia, tal. O en el caso de estos líderes, hemos visto, uno quería delegar más, imaginaros, se mete en todos los temas, hace micromanagement, no delega, no confía, no tal. El otro quería tener una voz como líder y ser asertivo. Entonces, a la hora de la verdad, no habla en las reuniones, no da su punto de vista, no es sincero, busca el consenso. Bueno, ahora lo que les vamos a decir a estas personas, o a vosotras, si supiéramos todo lo que hacéis en contra de ese objetivo, decimos, bueno, imagínate haciendo exactamente lo contrario de lo que has puesto en la columna 2. Imagínate que le das la vuelta a todo, ¿vale? Vamos a imaginarnos haciendo exactamente lo contrario y vamos a identificar si hay algún miedo, pequeño, grande miedo, incomodidad o sentimiento de pérdida que de algún modo emerge al mostrar esas conductas. Me explico. Señor de la farmacia, ¿hay algún miedo, sensación de pérdida cuando tú dices, ostras, estoy a la mitad del bote, me tengo que ir buscando otro bote? ¿Qué hay ahí? Ahí hay algo. Si tú en ese momento te compras 3 botes y hablaras con la farmacia y le dijeras, quiero que me calendarice cuándo se terminan los botes, o si tú en el momento que vas a una reunión dijeras de verdad lo que piensas, con educación, pero de un modo asertivo, arriesgándote, siendo el líder que quieres ser, o si tú como departamento de marketing ¿quieres tener una voz estratégica? ¿Te imaginas tú, director de marketing, diciendo, no, mi equipo tiene que ser rompedor y esto no lo vamos a hacer? ¿Eso qué te genera? Hacedlo, por favor. Os hago más preguntas que os pueden ayudar, ¿eh? ¿Qué es lo peor de hacerlo? ¿Qué riesgos aparecen? ¿Qué pierdes? ¿Qué incomodidades aparece? Si te pones en esa situación, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas? ¿Sí?
Sí. Sí, pero todavía no lo vamos a poner. Es un poco pensarlo. De momento es pensarlo, sí. Un ejercicio de visualización. Sí. Efectivamente. ¿Te imaginas haciendo eso? Es que es muy difícil sin saber vuestros ejemplos, pero ¿te imaginas haciendo eso? ¿Qué hay ahí? ¿Vale? Vale. Entonces, ahora esa tercera columna la vamos a dividir en dos. Por la mitad, ¿vale? La vamos a dividir en dos. Fijaros, en la parte de arriba vamos a crear lo que se llama una caja de preocupaciones, que en realidad, bueno, desde el punto de vista de psicología, lo que estamos es identificando creencias, ¿no? Identificando pensamientos. Entonces, cuando te imaginas haciendo lo contrario de la columna 2, ¿qué te asusta? ¿Qué estás intentando evitar? ¿Sí? ¿Está claro? Esta persona probablemente le asusta aceptar que es un enfermo. Está intentando evitar que está enfermo. O estos dos líderes, estoy intentando evitar, si yo estoy en el micromanagement y no delego, estoy intentando evitar la falta de control. Si yo no doy mi opinión en las reuniones y no soy valiente y no digo lo que pienso, estoy intentando evitar ser señalado. Por ejemplo, podrían decirnos otra cosa, pero muy probablemente iría en esa línea. ¿Lo tenemos claro? ¿Sí? ¿Avanzamos? ¿Qué vamos a hacer en la caja 2? Perdón, en la caja que viene abajo, ¿no? Pues es decir, la segunda parte de esa tercera columna. Pues vamos a ver compromisos que protegen a nuestro yo, de algún modo, esos compromisos, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que tenéis un compromiso para prevenir ese miedo. Lo vamos a escribir como tal, ¿vale? Esos compromisos son una autoprotección. Ejemplo del Señor, de la medicación. Nos pondría, yo estoy comprometido con no aparecer como un enfermo. Señor que no dice la verdad en las reuniones y no se atreve a tener ese punto de vista de un líder valiente. Yo estoy comprometido, a lo mejor nos pondría con encajar, con ser aceptado. Yo estoy comprometido con gustar, con ser querido. Entonces, de algún modo, vemos que hay una contradicción, ¿vale? Empezamos a ver una contradicción, empezamos a ver que hay un equilibrio, es decir, que estamos avanzando para mantener un equilibrio, mantener el status quo y no cambiar, ¿vale? Vamos a ver ejemplos que yo creo que os puede ayudar porque aquí esta es la más complicada, ¿no? Fijaros, pensarán que voy de jefazo, me preocupa que no me apoyen, con el tiempo el equipo no va a retar mis ideas, estoy comprometido con pertenecer siempre al grupo, estoy comprometido con no sobresalir. ¿Vale? Claro, esto es un ejercicio que hay que hacerlo a través del coaching, porque supone ya ir a un nivel profundo, ¿no? Que no lo estamos haciendo aquí para ver la técnica. Esta persona que no habla, pues me preocupa, puedo equivocarme, puedo fallar, dependeré de otros, perderé el control. No, esta es la persona que no delega, perdón, la persona que no delega. ¿Qué compromisos en competencia? Estoy comprometido con no equivocarme en mis decisiones, estoy comprometido con no fallar, estoy comprometido con no perder el control. La mayor parte de la gente que no delega no puede perder el control. O sea, es como necesita estar en el detalle, ¿sí? En este caso, fijaros, la persona de la medicación, vamos a ver el ejemplo real, sus miedos, su pérdida, en la parte de arriba la caja de preocupaciones, era me sentiré como un viejo hombre, un viejo enfermo, como un inválido con un pie en la tumba. Este es el gran miedo cuando yo me ocupo de tener mi medicación, seguir los consejos del médico. Este es el miedo que yo tengo. Estoy viviendo como si eso no... Es un poco una disociación, ¿no? Como que eso, bueno, yo me tomo mi medicación, entiende, pero que no pasa nada si no lo hago, ¿sí?
Entonces las columnas quedarían así, es un poco el estado en el que tienen que aparecer vuestras columnas. Este es el paso más complicado. ¿Cómo vamos aquí? ¿Lo tenéis? ¿Sí? ¿Veis la lógica? Vale. ¿Cuál es el compromiso del señor de la medicación? Mi compromiso es no sentirme como un viejo enfermo, no ser recordado diariamente que soy mortal, porque cada vez que se toma la pastilla es un recordatorio de que puede morir, porque puede tener otro ataque al corazón, y esa pastilla es para impedirlo. No evitar, mi compromiso es evitar sentirme consciente, ¿no?, de mi mortalidad, de que estoy en la picota, ¿sí? Fijaros. Entonces, ¿qué está habiendo aquí? Hay un equilibrio, porque aquí empieza a aparecer un compromiso oculto que compite con el compromiso oficial de mejorar en tomarme mi prescripción, mi medicación. Y aquí es donde vemos el proceso de inmunidad, es decir, realmente esos compromisos están compitiendo con el objetivo inicial. Y vemos que hay un objetivo oculto. ¿Y para qué sirve este objetivo oculto? Para protegerte. Por eso habla del sistema inmune. Te está protegiendo, o sea, tú en realidad son tus creencias, todo tu sistema cognitivo, toda tu disonancia cognitiva. Podríamos buscar el modelo psicológico que mejor se acomoda a esto, pero esto es una técnica. Es decir, la idea es entender que ese objetivo oculto te protege de los miedos que te surgen si hicieras exactamente lo que tienes que hacer para cambiar. ¿Sí? Bueno, y entonces lo que hacemos ahora es, fijaros, descubrimos lo que llama el modelo la gran asunción, la big assumption, ¿no? Y entonces lo que te dice es, muy bien, ahora vamos a revisar tus compromisos de la columna 3. Y vamos a coger distancia. Imagínate que no eres tú, que es otra persona. ¿Qué posibles asunciones podría tener una persona que sostiene estos compromisos? ¿No? Si yo digo, estoy comprometido a no fallar, ¿qué posible asunción, gran asunción tendría una persona? Pues es mejor jugar seguro que arriesgarme, fallar es fracasar. Entonces lo que te dice el modelo es muy útil utilizar una fórmula donde dices sí, entonces. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, si yo, o sea, hago mi columna 3, si yo estoy comprometido con no decir la verdad en las reuniones, yo estoy mirando a una persona que hace eso, ¿qué podría pensar de esa persona? ¿Cuál sería su asunción? Probablemente una asunción sería que si posiciono mis ideas, puedo no gustarle a otros. Que si creo que tengo un punto de vista fuerte, los demás no me van a apoyar. Que asumo que si otros no se salen con la suya, pues no les voy a gustar, no se sentirán valorados. ¿Sí? La mía, mi gran asunción, yo asumo que si no me mimo, no me estoy cuidando. Es decir, esa era mi gran asunción esos días de pandemia, ¿no? ¿Vale? Entonces, nos quedaría así la columna, ¿vale? La podéis... esta es la parte más difícil. Esta es la parte más y la que requiere más tiempo. Yo os invito, o sea, por eso os decía, es difícil que lo hagamos aquí. Lo importante es entender la técnica. Y si habéis hecho hasta la tercera columna, lo podéis hacer posteriormente. Lo que habría que hacer es de esos compromisos ver, imaginaros, pues no sé, cualquiera de vosotros, ¿no? Pues oye, Isabel, me lo invento. Oye, si estas asunciones que tiene Isabel, estos compromisos, perdón, que tiene Isabel, qué gran asunción. O sea, si yo conozco a esta persona que se llama Isabel, qué gran asunción podría estar detrás de todo esto. Qué gran creencia, ¿no? Y es identificar esa creencia madre que es un compromiso oculto que está en lo otro, ¿vale? Entonces, yo os invito a hacerlo porque es muy potente. El trabajo no termina aquí, porque ahora lo que te dice el modelo es vamos a desestabilizar nuestro sistema inmune. Entonces vamos a reflexionar sobre esa gran creencia
y vamos a explorar su biografía. ¿Cuándo empieza esto? ¿Cuándo empieza esto? En mi caso, yo identifiqué que había empezado con la pandemia, ¿no? Cuando no podíamos salir y como una alternativa a darte un mimo, o sea, esa conducta que no me ayudaba en términos de salud cumplía una función que era mimarme, un mimo como nos pasa con muchos hábitos, ¿no? Muchísimos hábitos, cuando se ha formado. Y lo que vamos a hacer es buscar evidencia, vamos a hacer un test, vamos a hacer lo que se llama en psicología un experimento conductual, ¿no? Vamos a pedir a la persona que ponga a prueba esa gran creencia, diseñando un experimento modesto. ¿Por qué un experimento modesto? Porque no queremos en una persona que está en la zona de miedo para cambiar que corra un riesgo innecesario. Ese líder que no es capaz de hablar en las reuniones porque cree que no va a gustar a otros, porque cree que si a la gente no le dejas salirse con la suya no te va a querer, pues hombre, no lo vamos a hacer en la reunión del comité de dirección de la presentación del gran proyecto. Vamos a elegir una situación más modesta, donde digamos, hazlo, expresa tu opinión de un modo valiente. Acordaros de lo de la implementación de la intención. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer? ¿En qué proyecto? Exprésalo y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si la gente te da la espalda. Señor, que el de la medicación, hazlo, llama a la farmacia, es decir, llama a la farmacia, empieza a lo mejor no a tener calendarizado todo el año de medicación, pero ten el primer bote y mira qué pasa. Es decir, si realmente te sientes... Vamos a hacer pequeños experimentos, ¿no? Estas son las siglas que proponen ellos. Lo que proponen es un experimento seguro, modesto, accionable, es decir, algo que sea realista, que requiera un poquito de investigación, ¿no? Es decir, que la persona pueda investigar si eso le va a ayudar y que sea un test, básicamente. Entonces, fijaros, ¿cómo lo diseñamos? Pues cogemos la columna 4 y cambiamos una conducta de la columna 2, realizando una acción que vaya en contra del compromiso de la columna 3. Es decir, voy a calendarizarme la medicación, voy a decir la verdad, ¿vale? Es básicamente esto. Entonces, esta es la técnica y, bueno, yo quería ver qué os ha parecido, si es algo que os parece útil y es una técnica que lleva tiempo, es decir, es un proceso y lo mejor es empezar por uno mismo, ¿no? Hacérosla pero la clave para mí es empezar con un compromiso de cambio real. Que tengáis real un compromiso que os importe, no, es decir, no algo de pues aprender inglés, pero que bueno, que si no tampoco pasa nada. O sea, porque si no, al final todos estos temas pierden mucha trascendencia. Entonces, claro, tiene que ser un tema que a ti te vaya a generar una zona de miedo y que a ti te vaya a generar resistencias, ¿no? Que tengas, ¿os acordáis del dibujito de Kurt Lewin? Que tengas fuerzas en contra, que sea un cambio transformacional, un cambio, lo que decía Ron Heifetz, de un cambio transformacional, un cambio que afecte a todo tu sistema cognitivo, creencias, hábitos, valores. ¿Sí? Pues esto sería la técnica. Yo no sé si nos queda tiempo para preguntas. ¿Sí? Perfecto. Aquí tenéis mis emails. Como no puede ser de otra manera, impresionados estamos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Ángel. A vosotros. Estamos absolutamente encantados de haberte podido oír y de conocer todo el planteamiento que has hecho y de conocer esta técnica. Que bueno, a ver, cosas de estas manejamos, pero sí, organizadas así ayudan mucho, ¿verdad?, a entenderlas mejor, ¿no? Muchísimas gracias. Ha sido extraordinaria la conferencia, de verdad. Enhorabuena. Preguntas. ¿Qué queréis saber? ¿Vais a cambiar algo o no? A ver, por favor. Un poco más la voz. Bueno, primero darte las gracias. Lo que ha dicho Isabel ha sido espectacular. Me llevo muchos miedos conscientes también, a base de ponerlo en práctica individual. Quería preguntarte qué pasa si llegas a un objetivo de compromiso que está muy cercano a los valores de esa persona.
Uno, totalmente. Qué Repítelo, bueno. repítelo en el todo. Sí. ¿Qué pasa si, pues lo repito porque no tienes voz, ¿no? Si llegas a un objetivo de compromiso que está muy cerca de los valores de esa persona? Que seguramente estará, porque Que claro, se- si está inconsciente ahí los frenos... Absolutamente. Pues fijaros, te cuento, ¿qué pasa? Es probable que no cambien. Desde el coaching, ¿qué haríamos? Es decir, hay valores, las cosas no son estables, ¿no? O sea, yo creo que hay valores y hay principios y hay creencias que las hemos llevado en la mochila mucho tiempo y luego hay un punto en el que a lo mejor te lo tienes que replantear, ¿no? Porque dices, en esta etapa de tu vida ese valor te va a seguir ayudando o es como, oye, he salido de excursión con la navaja suiza, las naranjas, el chocolate y tal, y lo sigues haciendo aunque vayas de paseo y dices que esa mochila es muy pesada. Entonces, creo que ahí se abre una oportunidad maravillosa de revisar creencias y valores muy arraigados en la persona. ¿Os acordáis del iceberg? Creo que es esa profundidad, la gente vemos muy bien lo que nos pasa, la conducta y con suerte cómo nos sentimos. Pero ya entrar en ese grado de profundidad es complicado, ¿no? Es complicado. Y se abre una oportunidad. En el caso de esta persona de la medicación, claro, hay un valor ahí, ¿no? De juventud, podríamos explorar hasta en qué medida eso es adaptativo. No sé si eso te sirve. Sí, claro, si tú desde el coaching empiezas a negar e indagar, llegas a un límite en que puede ser que tengas que derivar a una terapia. Pues la derivas. Sí. Si estamos siempre con el mismo problema, pues la derivas. Totalmente de acuerdo. Mira, mi experiencia, fíjate si he trabajado con docenas de personas que hacen un cambio, que sueltan la mochila. A mí me gusta hablar de una segunda vida. O sea, fíjate hasta qué punto, es el título de un libro que estoy también en ello, ya caerá. Pero es que llega un momento en que dices, un momento que estoy viviendo con valores, creencias, mandatos, con todo esto lo aprendí en la primera infancia, no me lo he planteado nunca y resulta que no es lo que yo quiero, no es lo que me sirve para ser quien yo soy. Porque claro, es el momento en el que se plantean quién soy yo y quién estoy siendo en mi vida, ¿no? Claro. Eso es una bomba en la línea de flotación, porque claro, ahí se explica por qué en buena parte todo tu sistema inmune mental te está protegiendo, es decir, porque estás atacando algo que ha sido muy querido para ti, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no me voy a resistir? Fíjate, Y si tienes que derivarla, la derivas. Y que luego vuelva y cerráis el proceso, no pasa nada. Siempre estamos con la misma pregunta, ¿verdad? Esto es un método de trabajo, el coaching es un método de trabajo. Entonces, si el método no funciona para el problema que tienes, pues busca otra solución y ya está. No hay más historia, ¿no? Digo yo. Más preguntas. A ver, el paso crucial. ¿Cómo impulsar? Porque, vale, el análisis está, la fase analítica la hemos visto y todos hemos dicho, ok, a la fase analítica. Pero claro, y tú me dices, el plan de acción, recuerda Isabel, que sí, me lo sé. Pero, aún así, ¿sabes? ¿Cómo podemos acompañar o facilitar o hay algo más que podamos decir? Recurre a esto para que puedas conseguir reforzarte y hacer eso que has dicho que vas a hacer. a mí me gustan mucho los compromisos públicos. Es decir, cuando... La declaración, sí. Yo creo que las personas también depende del contexto de la persona, ¿no? Pues no es lo mismo cuando tú te mueves en un entorno de empresa donde las cosas son muy visibles, adquirir un compromiso y no cumplirlo, esa declaración, es complicado. Entonces hay gente a la que le motiva eso muchísimo, ¿no? Esa parte de compromiso es importante. Y luego a mí me gusta mucho el tema de la fórmula porque creo que trabaja, es decir, ser capaz de, no sé qué palabra utilizar, deleitarte, ¿no? Con esa visión futura de lo que vas a conseguir ayuda mucho, lo sabemos. O sea, todo el tema de las visualizaciones, en el coaching deportivo, tal, son muy potentes. Entonces, visualizar, pero visualizar bien, ¿no? No un ejercicio, porque muchas veces en coaching pues hace así un poquito de visualización, tal.
una visualización profunda, donde la persona se vea, imagine qué está haciendo, se imagine un día, acciones, cómo lo va a hacer. Creo que eso es muy potente si lo combinas con esos primeros pasos, esas primeras intentonas. Para mí es potente. Sí, En coaching y en psicología, que la visualización no es del coaching. Sí, lo que conseguimos es trasladarle a esa visión, a ese logro ya conseguido, a ese cambio logrado, ¿no? ¿Algún comentario que queráis hacer? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Qué destacaréis de la conferencia? Claridad. Así puesto esquemáticamente, yo creo que nos ha aterrizado muchísimas cosas. A mí me ha encantado, ¿eh? Pero a mí me ha dado claridad y el tenerlo como esquema me ayuda a incluso poder empezar a aplicarlo en mí, pero así lo puedo hacer con otros coaches. Entonces, creo que para mí es eso, claridad. Es una de las buenas características del coaching, ¿no? Que sistematiza, clarifica y no nos perdemos ha habido un momento que has dicho, no nos perdemos en teoría, sino que vamos a lo práctico, ¿no? Y es así, ¿no? Que vamos a lo que funciona. ¿Alguien más por aquí queréis destacar alguna palabra? Venga, ¿qué os lleváis? ¿Qué os lleváis? ¿Alguna palabra? A mí me parece un método que, aunque es largo y profundo, muy dinámico. O sea, que el que lo está viviendo, aunque sea lento, va a ir viendo cambios, ¿no? Sí. Y te puede llevar, es decir, yo estoy de acuerdo, perdón, no me has dicho tu nombre. No, la compañera detrás. Elena. Sí, hay veces que no lo vamos a conseguir, pero es que tampoco hay que hacerlo en una única sesión. No. Es decir, si hay alguien, es un tema muy en profundidad, no tiene por qué ser una única sesión. A lo mejor vas avanzando en la primera columna, vas viendo, oye, en tu día a día, ¿qué estás haciendo en contra? Vamos a ahondar en esto. Es decir, eso puede perfectamente caber en una sesión y al final haces las 4 columnas, pero ya tienes todo el trabajo, no al final de la primera sesión, quiero decir, en otra sesión, al final de un proceso de 4 sesiones, ya lo cristalizas, por decirlo así, en las 4 columnas, ¿sabéis? No hay que obsesionarse con hoy, si no me voy con la big assumption, no. Esto es un proceso y lo puedes hacer en más de una sesión, ¿no? Me parece una herramienta interesantísima para añadir a ese cuaderno, ¿no? De alguna manera de trabajo, Claro. donde, claro, lo que tiene que hacer el cliente es anotar su objetivo, ver el seguimiento, cómo avanza, y puede ser una herramienta fantástica para añadir y ver cómo va avanzando en esa también superación inconsciente, ¿verdad? Sí, sí. Pues Ángel, la verdad es que ha sido un auténtico placer escucharte. Te hemos fichado hoy y no será la última vez. Hemos podido disfrutar hoy. Estaremos encantados de volver a escucharte lo antes posible para que nos sigas aportando claridad, método y muchísimo conocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias.